Hola, ¿cómo están? Nosotros somos el proyecto Sabiamente, un grupo de expertos en salud mental que traemos temas muy interesantes para que los conozcas desde el marco científico. Y hoy tenemos una invitada súper especial, la doctora médico psiquiatra Vilma Peral, que nos va a hablar de un tema súper interesante, pero también muy desconocido por la población. Hay muchos mitos alrededor de esto. El trastorno bipolar. Amiga, ¿cómo estás? ¿Qué nos puedes decir de lo que es este trastorno? Hola amiga, pues primero agradecerte por la invitación a participar aquí con ustedes. Me da muchísimo gusto, sabes que es algo que me apasiona, esta parte de la psiquiatría. Y pues bueno, ¿qué es? Pues es un trastorno. ¿Y por qué? Ahí quiero hacer la diferencia entre por qué se le dice trastorno y por qué enfermedad, porque luego de pronto preguntan mucho, ¿no? Y entonces, ¿es enfermedad o es trastorno? ¿Cuál es la diferencia? Aquí la diferencia más importante es que en los padecimientos mentales, que todos les llamamos trastornos, son multifactoriales o realmente no se ha identificado una causa exacta, ¿no? Hay desde factores hereditarios, genéticos, medioambientales, de dinámicas familiares, relaciones interpersonales, consumo de sustancias. Entonces son varios factores que pueden hacer que se desarrolle, ¿no? Y por eso es un trastorno. A diferencia de las enfermedades, en la mayoría, no son todas, pero en la mayoría de las enfermedades como tal, sabemos la etiología de dónde se deriva, ¿no? Y en psiquiatría o en salud mental precisamente no se ha logrado identificar qué exactamente es qué es lo que pues lo desarrolla. Entonces, en este sentido, vale la pena decir que un trastorno, pues, que sí se ha identificado y es donde está ahorita mucho la investigación en neurociencias, es que hay alteraciones en el nivel de los neurotransmisores principalmente, es decir, en la comunicación entre neurona y neurona. Sabemos la fisiopatogenia, ¿no? Que técnicamente es eso. ¿Qué alteración fisiológica tenemos? Pero no la etiopatogenia, es decir, qué exactamente lo da, ¿no? La etiología. Entonces, en ese sentido, creo que me pareció importante decir que es un trastorno donde va a haber alteraciones primordialmente del estado de ánimo, ¿no? Podemos tener muchas fluctuaciones en el estado de ánimo y este estado de ánimo puede ir desde cuadros con mucha tristeza y generalmente las personas, aparte de tener tristeza, se sienten mal. A veces es una tristeza y una sensación de estar enfermo todo el tiempo, pero que contrasta con otros momentos, meses, días en los que se sienten que todo lo pueden, todo lo hacen, emprenden, nacen y están muy activos y están realizando actividades, duermen poquito, bueno, y a pesar de que duermen un poquito, tienen mucha energía y hacen constantemente muchísimas actividades. Digamos que en general es un trastorno donde hay un complejo y un juego de estados de ánimo, pero cuando le llamamos trastorno, no solo de eso, incluso de comportamientos, cuando están más con un estado de ánimo depresivo, no quieren salir, les duele el cuerpo, se sienten tristes, son muy sensibles, están llorosos o irritables, pero en este comportamiento muy de evitar hacer cosas. Y cuando están del lado de la manía, es todo lo contrario, ¿no? O sea, son, bien decía, ¿no? Emprendedores, hacen cosas, tienen mucha energía y hacen mil cosas. Generalmente no nos damos cuenta y a veces dicen, me dan periodos en los que, pues bueno, pues me siento así. Pero existen también algo de lo que difícilmente a veces se puede identificar son los estados mixtos. Los estados mixtos, que es precisamente esta fluctuación, a veces puede ser de muchos años y que se trate de ciclotimia, que también es un trastorno de este grupo de los bipolares, pero puede ser que estén muy marcados, ¿no? Como estos dos estados de ánimo, de comportamiento, de sueño, como los que les comentaba. Entonces, en sí podría resumir que es una enfermedad, un trastorno que nos va a afectar primordialmente las emociones, pero también el comportamiento, el sueño, el apetito, la toma de decisiones.
Así es, amiga, todo esto que dices es información muy, muy compleja para el evaluador, me imagino, ¿no? ¿Qué piensas de esto de que casi, casi que alguien ve a alguien que se enojó y ya dice, ah, no, pues este es bipolar, hombre, este seguramente tiene esta alteración? ¿Qué pensarías y cómo nos explicarías cómo es que se hace este diagnóstico tan difícil para el experto, ¿no? Que hasta nosotros mismos nos vemos a veces en ese dilema de ¿será o no será? ¿De qué se trata esta evaluación en la que llegas a un diagnóstico de trastorno bipolar? Claro. Y bien lo decías, de pronto, ¿cómo sabemos, no? Si ya se enojó y es bipolar, pues obvio no, ¿no? No, por supuesto que no debe haber un complejo sintomatológico para decir sí es o no, no es. Fíjate que es bien frecuente que sí se empiece a presentar, no sé cómo está en Morelia, pero incluso a nivel mundial está viendo algunos estudios que está incrementando, ¿no? De alguna manera la presencia del diagnóstico a edades tempranas, ¿no? Y, o como antecedente de los pacientes que ya vemos, empiezan con cierta sintomatología quizás no tan disruptiva, no tan disfuncional, pero por ahí por la adolescencia. Y a veces nos vamos con eso, es que es el adolescente, ¿no? Es que es está en su cambio. Y de pronto, ¿en qué momento decir que sí, eso no es? Bueno, cuando esto se está saliendo de los parámetros, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, un chico con trastorno ahí bipolar que tengo, de pronto cuando estaba en estos momentos de manía, pero una manía irritable, no una manía eufórica, así como muy contento, sino al contrario, una manía más con un afecto irritable, se enojaba tanto que aventaba, rompía, y quién sabe cómo le hacía, dice la mamá, pero salía corriendo y se subía a los árboles de ahí cerca. Es decir, sí, los chicos se enojan, los chicos hacen cosas, pero no actos tan extravagantes, ¿no? Como esta cuestión. Cuando empiezan a tener comportamientos, conductas muy fuera de lo que se espera, pues como un enojo y que les dura mucho tiempo o que son muy intensos, hay que pensar quizás en trastorno bipolar. Digo, ¿cómo le vamos a hacer? El método con el que trabajamos todavía los psiquiatras sigue siendo clínico, es decir, lo que observamos, ¿no? Lo que observamos, lo que valoramos en la consulta, los datos que vamos recopilando de la historia, pero principalmente lo que hacemos algo en psiquiatría, y muy bien lo sabes, amiga, es esta cuestión de la valoración del estado mental en ese momento. En ese momento, además de los datos que van a proporcionar los familiares, como que está durmiendo poco, que está muy irritable, que está o que está muy sensible, que está actuando de una manera muy extraña, o de plano no. De pronto tengo un chico que él decía que la mamá que lo llevaba porque hablaba mucho, interrumpía, y le dieron diagnóstico de TDA. Pero ya cuando era más grande llegó conmigo y no era TDA, realmente tenía datos de pues manía. ¿Y cuál era el dato que a mí me hizo como de alguna manera el antecedente, que a mí me hizo como estar muy pendiente de esto? Pues fue el que este chico se enamoraba de todos sus terapeutas, de todas las mujeres, y se les acercaba y decía a la mamá, yo no sé qué tenía así lo decía la mamá, que se le acerca y busca que lo abrazaran. Y cuando las psicólogas les ponían el límite, él se ponía excesivamente triste y no iba a la escuela y lloraba, cuando en realidad niños de 8 años, 10 años, 12 años, pues no tienen este comportamiento a tal grado. Entonces, de eso, además de otros comportamientos, ya cuando yo lo vi, por supuesto, había tenido ya el diagnóstico de TDA, no, aparentemente no respondía al tratamiento con metilfenidato, y pues ya cuando llegó conmigo ya era porque él se sentía Dios, y bueno, unos síntomas muy extravagantes que generalmente en la población se suelen encontrar, ¿no? Cuando ya dicen, no, que dice que es Dios, que es un ángel, que es una virgen, que bueno, pues ya ahí sí es muy evidente y lo llevan al psiquiatra para ver qué tiene.
pero en la mayoría no son esos datos. A veces es importante estar haciendo diagnósticos diferenciales porque muy frecuentemente se identifican porque como antecedente han sido niños o principalmente adolescentes que empiezan a tener problemas de conducta, se salen de clases, se salen de casa, son irritables, poco tolerantes o a veces evitan hacer cualquier actividad y ya les dicen flojos, ¿no? Que no hacen nada, todo el tiempo se quejan, tienen dolor de espalda, de cuello, de cabeza, como si fuera, no, mejor dicho, como un episodio depresivo. Y pues bueno, es lo que más llama la atención, la disfunción, cuando ya no se está funcionando en la escuela, en la familia, en el trabajo, cuando ya se están teniendo problemas para funcionar en cada uno de los roles que esté teniendo esa persona. Ese es como de pronto un punto. ¿Cómo hacerlo en la consulta? Bueno, pues cada que llega un paciente, desde que llega hacemos examen mental, ¿no? Es esta parte de, vemos, está sentado, está parado, está inquieto, y cuando va entrando al consultorio, desde cómo viene vestido, cómo camina, cómo se sienta, cómo observa, cómo se mueve. Nosotros hacemos la valoración de el pensamiento a través del lenguaje, ¿no? Entonces, el curso, la forma del que tiene el pensamiento, que es lo que nosotros hacemos en la valoración del estado mental, pues es lo que nos da muchísimos elementos también para saber poder hacer el diagnóstico. ¿Y a qué me refiero con el diagnóstico? Que en psiquiatría todavía todas las patologías son clínicas, es decir, vamos a buscar lo que en medicina llamamos signos y síntomas clínicos y que en este caso son psicopatológicos para ir organizando cómo se están presentando esos síntomas y precisamente irlos agrupando, irlos analizando y eso nos orienta a nosotros para proponer un diagnóstico. Hay por ahí diferentes autores que dicen, bueno, pero es algo que no puede ser tajante ni tal cual. Pues sí, hay varios factores que tienen que ver con la valoración clínica, porque incluso tienen que ver con la personalidad incluso del mismo clínico, la expertise que tenga o no en la identificación de estos síntomas. Bueno, son varios factores, pero el factor, digamos, ¿cómo lo hacemos? Mediante clínica. ¿Y cómo lo valoramos? Mediante la exploración de signos y síntomas psicopatológicos, ¿no? Eso es lo que hacemos en la valoración. Y cuando necesitamos un estudio, generalmente sí, los psiquiatras pedimos estudios como electroencefalogramas, resonancias, tomografías. Cuando pedimos algún estudio es porque sospechamos que pudiera haber alguna otra patología que se parezca, ¿no? Por ejemplo, alguna epilepsia, algo neurológico, un tumor o bueno, pueden ser tantas cosas, pero cuando pedimos un estudio generalmente es para descartar y decir, bueno, es que esta ansiedad me parece, seguramente te ha pasado, amiga, que a veces llegan con una ansiedad, pero es una ansiedad no común. Yo de pronto les digo a los pacientes, no es una ansiedad típica, ¿no? O un chico que ya llegó por ahí con un diagnóstico de esquizofrenia por otra área de la medicina, otro especialista, pero pues ya por la edad, pues por supuesto que no cumplía, era mujer, había empezado a los 70 años y tenía alucinaciones y esta cuestión y tenía momentos así de hipersexualidad que también se presenta en los episodios de manía, de incremento del habla y bueno, le digo, no, es que esto parece más neurológico, por ahí con un síndrome y bueno, hay que hacerle la resonancia y efectivamente tenía lesiones vasculares, ¿no? Y de ahí dos cuestiones frontotemporales y bueno, esto de alguna manera lo vamos a ir definiendo precisamente con la solicitud de estudios y muchas veces cuando se encuentra algo neurológico, pues ya lo referimos a neurología porque ya no nos corresponde como tal, a no ser que vayamos a dar un tratamiento en conjunto, ¿no? Como es lo ideal. Para los pacientes a veces el tratamiento farmacológico de los padecimientos es solamente una parte de todo el tratamiento, porque no hay que olvidar la parte de la psicoterapia, de la psicoeducación, de la neurorehabilitación, por ejemplo, en algunos pacientes, y que pues
siempre es importante trabajar en equipo. Así es, amiga. Y bueno, esto es muy importante lo que dices. La clínica para algunas personas será algo que parece muy simple o muy básico, pero la verdad es que como médicos psiquiatras pasamos por mucho tiempo viendo este mismo cuadro clínico, que la verdad, pues ya después de tanto trabajo que hemos tenido con estas personas, pues esto parece algo que es muy evidente para nosotros, pero no así para los demás, ¿verdad? Por supuesto, ahí está ese arte de la clínica que vivimos por tantos años en nuestro aprendizaje. Amiga, ¿de dónde viene o por qué alguien tendría un trastorno bipolar? Como bien decía, ¿de dónde viene? No sabemos. ¿Por qué? Tampoco sabemos. Como les decía, pues al principio, ¿no? Comentábamos respecto a esta cuestión de definir trastorno es porque es multifactorial. No sabemos exactamente. Lo que sí sabemos es que de alguna manera los trastornos psiquiátricos, todos, algunos autores dicen, bueno, pues es que ansiedad y depresión, digamos, son así, a veces 60% psicológico y un 40-30% biológico, o al revés, ¿no? Un 50%, 60% biológico, 30% psicológico, porque recordemos que somos seres biopsicosociales y que estamos influidos por factores sociales, el área de psicología y el área médica. Entonces, ansiedad, depresión son esas enfermedades, esas patologías, esos trastornos que pues están así jugando entre que puede ser más biológico, más psicológico o viceversa. Y hay otro tipo de trastornos, como en este caso, trastorno bipolar, esquizofrenia, autismo, digamos, también los deterioros neurocognitivos mayores, lo que antes se le denominaba demencias, son un tanto más biológicos, ¿no? Que sí pueden llegar a influir y tener factores psicológicos, por supuesto, pero en la enfermedad sí se ha encontrado más consistencia en los hallazgos de las alteraciones neurobiológicas cuando esto se presenta. Entonces, esto también nos da la pauta para decir, entonces las personas que tienen trastorno bipolar, las personas que tienen esquizofrenia, las que tienen quizás un deterioro neurocognitivo, el tratamiento, uno de los tratamientos más importantes o el de base es el farmacológico, ¿no? Entonces, sí es importante saber un poquito cómo se están moviendo entre estas funciones social, psicológico y biológico, cómo nos estamos moviendo en la presentación de estas enfermedades. Entonces, pues sí, yo creo que a los que se dedican a la investigación todavía pues nos queda, ¿no? Un gran camino por recorrer respecto a saber exactamente qué es lo que origina esta enfermedad. Exacto, amiga. Y bueno, ya por último, ¿qué les dirías tú a estas personas, a la red de apoyo que preguntan muy frecuentemente? ¿Y mi familiar va a poder ser funcional? Muy buena pregunta y una pregunta muy constante. Dependerá de cómo se presente la enfermedad. Hace ratito comentábamos un poquito que hay personas que pueden llegar a tener cuadros muy evidentes, ¿no? Por ejemplo, soy Dios, soy la Virgen, la princesa, tengo poderes, o no, ¿no? Y hay personas que, por ejemplo, están en hipomanía, que es como en esta cuestión de hacer, y sin terminar. Esos generalmente son muy funcionales. Y dentro de este espectro, pues, de toda esta gama de presentación, volvemos como un poquito a lo mismo que platicábamos, todos somos seres humanos y somos diferentes y los síntomas se presentan diferente, algo así como la gripa. Algunos les da más dolor de cabeza, algunos más congestión, algunos más tos, algunos más, no sé, así como que cada quien, dependiendo también del cuerpo y obvio del virus, ¿no? Pues va a presentar una gama de síntomas y no todos precisamente van a tener los mismos. Es lo mismo en esta enfermedad. Puede haber una gama de presentación y en esa gama de presentación hay pacientes que pueden ser totalmente funcionales, yo diría
una vida normal, ¿no? Normal y con el tratamiento muchísimo más, muy poquito riesgo de descontrol y bueno, son varios factores. Hay otros que, pues, más o menos, ¿no? Más, digamos, quizás no tan funcionales con recaídas, pero de pronto funcionan y bueno, van y vienen en esta cuestión. Hay pacientes que se busca incluso por la dificultad del manejo, ¿no? De los síntomas, de lo que los hace disfuncionar, que al menos funcionen en la casa, ¿no? Que hagan actividades en la casa, quizás no puedan salir a trabajar o hacer una vida social como tal, pero sí en casa, ¿no? Y habrá algunos que sí se presentan muy complejos, que incluso hasta para la respuesta al tratamiento, pues son un tanto hasta refractarios, ¿no? Por más que les damos ahí el tratamiento indicado por las vías internacionales, simplemente no responden y a veces pues tenemos que hacer este análisis de que si no sé, un doble esquema no sé, antipsicótico, un doble esquema modulador, y aún así cuesta. Bueno, estos casos a veces son bien complejos, más si se presentan primordialmente con casos de estos extremos, pues, de manía con síntomas psicóticos, pues sí, son los más difíciles, pero si de difícil control, no, pues ahí sí estamos ante un dilema. A veces hay que dar otro tipo de tratamiento, no solo farmacológico, sino quizás en lo que entra toda esta gama de neuromodulación, ¿no? Que es también como esta otra parte, desde terapia electroconvulsiva o algunos, si es que algunos funcionan, como esta estimulación magnética transcranial, pero la potente, ¿no? Entonces, bueno, pues es que dependerá de cómo se presenten los síntomas y hay pacientes que de plano, ni con TEC. Entonces, bueno, pues dependerá mucho de las características de las personas, pero digamos, este grupo de personas que no responden, afortunadamente son los menos y muchísimos son bastante funcionales. La gran mayoría llegan a ser muy funcionales y algo importante que sirve o que yo les diría a los familiares, denles el tratamiento, tomen su tratamiento, aunque parezca que están bien, ¿no? Porque de pronto es ahí el punto, se confían cuando dicen, es que ya estoy bien y yo no lo necesito, ya me curé. Y suspenden el tratamiento porque se sienten muy bien y pues bueno, ahí viene a veces el descontrol, ¿no? O a veces los mismos estresores fuertes en el trabajo, en la familia, muerte de algún familiar, pues puede desencadenar ahí como la agudización de síntomas, pero bueno, hay que individualizar siempre la valoración y en general contestaría, valórense, eh, hagan las modificaciones del tratamiento, sigan su seguimiento de médico, psicológico, psicoterapéutico, todo lo que estén llevando de rehabilitación, yo no sé si física, rehabilitación cognitiva, porque siempre va a abonar para que tengan un mejor funcionamiento. En la etapa que sea, siempre estas intervenciones ayudan muchísimo. Y por el otro lado, como les digo a mis pacientes, les aviso que yo no veo locos. ¿No? Las personas que vienen aquí pues son personas enfermas. Entonces, en este sentido, me encanta que tengas pues esta visión de poder dar a conocer pues este tipo de información, porque difícilmente a veces la tenemos a la mano y todavía vivimos con ese estigma del que va al psicólogo, el que va al psiquiatra está loco, y en realidad ¿no? Al contrario, ¿no? Uno va para funcionar diferente o mejor de lo que hemos estado funcionando si es que algo no está ahí como fluyendo, no está ahí como dándonos una sensación de que estamos haciendo las cosas óptimamente. Muy bien, amiga, pues muchísimas gracias por toda tu sabiduría, por toda tu experiencia, por todo esto tan valioso que nos has compartido el día de hoy. La verdad es que nos queda claro que pues esta visión es desde la ciencia, desde todo lo que has vivido, todo lo que has aprendido, y pues esto es lo que verdaderamente vale para aquella persona que se quiera cuidar mejor, ¿no? Que son ya datos muy estudiados, muy visualizados por la ciencia, por supuesto, y que eso es lo que les puede funcionar mucho más
en estos momentos. Te mando un abrazo. La doctora Vilma Peral se encuentra en Oaxaca y también por ahí el sistema en línea lo tiene por si cualquier cosa ahí se les ofrece. Ella es la experta en el trastorno bipolar. Cuídate mucho, amiga, que tengas muy lindos días. Gracias, amiga. Gracias a Corazón, todos. Lindos días. gracias. Igualmente. Un abrazote. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye.